un poco lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre el proyecto, cómo hicimos la extrapolación inicial primero, luego hicimos algunas observaciones, luego vimos otro método para extrapolar cómo impactó en la energía, en el modelo financiero y algunas conclusiones también. Entonces, más o menos para que se ubiquen, el proyecto está ubicado en la quinta región, está cercano a la costa, igual es un terreno complejo y la altura de buje que nos interesaba analizar era 145 metros. Como pueden ver aquí, el terreno tiene bosque también, aparte de ser complejo, tiene bosque. Y aquí un resumen de las mediciones. Como pueden ver, había un mástil de 60 metros, que es aquí el M01, que estuvo 2 años, como de 2007 a 2009. Nosotros entramos a este proyecto como en el 2020 por ahí, y pusimos primero un LIDAR que mide hasta 200 metros en el 2021, y lo pueden ver en la ubicación, no sé si apunta ahí, L01. Como que este es el contexto para que puedan entender todo bien, ¿no? Entonces, teníamos este mástil de 60 metros en esta ubicación. Luego, cuando entramos nosotros, pusimos un LIDAR aquí en esta ubicación, y el año pasado pusimos un mástil de 120 metros, y el LIDAR lo movimos al lado del mástil para una validación. Y aquí pueden ver el timeline, como que para que se ubiquen un poco. Como pueden ver, están todos dentro del mismo sitio. La distancia entre el de 60 metros y el LIDAR es un poco más de 3 kilómetros, así que están relativamente cerca. Entonces, teníamos estas mediciones, y cuando empezamos a trabajar en este proyecto, bueno, aquí una imagen del mástil también, que estaba ya instalado desde antes. La disponibilidad no era tan buena tampoco, teníamos como el 80%, así que había muchos huecos en esa medición, y pues obviamente queríamos agregar más mediciones para tener más certeza del viento en ese sitio. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Primero, teniendo en cuenta que teníamos el mástil de 60 metros y teníamos el LIDAR con algunos meses de datos en sitio, ¿no? Entonces, lo que hicimos primero es evaluar el shear del mástil de 60 metros. Aquí, como se puede ver en la gráfica de arriba, lo revisamos por sector de dirección, y lo comparamos con el shear medido en el LIDAR también, a la misma altura del mástil, o sea, a los 60 metros. Entonces vimos que había un comportamiento similar por dirección. Entonces, como que asumimos que más o menos era representativo lo que medía el LIDAR comparado con lo del mástil. Entonces, como saben, el LIDAR puede medir hasta 200 metros. Entonces, como pueden ver en la gráfica de aquí abajo, tenemos valores de shear normalizado de LIDAR solamente. Se puede ver obviamente que nosotros vemos un efecto que lo conocemos como shear relaxation, que aunque el viento puede ir aumentando con la altura, vemos también que el valor de shear se va reduciendo también. No es el mismo el que hay no sé, entre 50 y 80 metros al de 140 y 160, por ejemplo. Entonces vemos ese factor de reducción de shear con altura, y lo que hicimos aquí fue que aplicamos ese factor de reducción de shear con altura visto en el LIDAR a la medición del mástil de 60 metros, porque queríamos ver cómo iba a ser la altura de buje a 145 metros, pero solo teníamos un mástil de 60 metros, que era una extrapolación muy grande, ¿no? Y también hicimos esto porque la disponibilidad del LIDAR en este sitio en específico no era tan buena. Teníamos disponibilidad muy baja, como del 60%. Entonces ahí estuvimos viendo métodos con lo que teníamos para poder extrapolar una altura de buje, ¿no? Entonces, después agregamos más mediciones, como les comenté. Como pueden ver aquí hay un mástil, el de 120 metros, y el LIDAR lo movimos al lado del mástil, porque internamente nos gusta hacer una validación
comparar lo que mide el LIDAR al lado de un mástil por unos meses para ver que lo que esté midiendo el LIDAR sea muy parecido a lo del mástil. Entonces ya teníamos ahora más información. Esto fue el año pasado, cuando hicimos este movimiento. Y luego pasó algo interesante, que tuvimos nuevas observaciones. Entonces esto es la parte interesante de la presentación. Cuando comparamos el shear entre 30 y 50 metros, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, si lo veíamos diariamente, se ve un comportamiento que el shear era más alto en la noche y en el día era bajo, ¿no? Como que así era. Pero como teníamos ya mediciones del mástil a mayores alturas, veíamos que esta tendencia era muy diferente, como que no se veía ese cambio drástico como pueden ver en la gráfica de la derecha. El shear no cambiaba tanto durante el día como en alturas bajas. Entonces, en alturas más altas, el cambio no era tan drástico como día-noche, era un poco más, más plano, por así decirlo, ¿no? Entonces esto nos llamó la atención mucho porque, bueno, nos hacía raro que haya este cambio. Primero pensamos que teníamos algo mal instalado, revisamos los reportes, fuimos a sitio, vimos los sensores también, revisamos las calibraciones, los equipos y no vimos nada extraño, ¿no? Y lo que sí nos sorprendió es que, bueno, también lo comparamos con el mástil de 60 metros que tenía medidas a esas alturas también, entre 30 y 50 metros, como se puede ver aquí en la línea naranja. La tendencia era similar, entonces como que había confirmación que la tendencia día-noche muy marcada entre las alturas de 30 y 50 metros era muy diferente a las alturas altas. Entonces aquí un punto importante, que el perfil diario, porque este es shear diario o horario por así decirlo, de las alturas bajas no es representativo del perfil que veríamos a la altura de buje, y al final lo que nos interesa es ver el comportamiento a las alturas más altas, pero antes estábamos extrapolando con el perfil de la gráfica de la izquierda, pero luego vimos que el perfil en alturas más altas era muy diferente también, ¿no? Entonces aquí nos preguntamos a qué se debe este cambio de perfil. Y para eso mi compañera Irene tiene la respuesta. ¿Cómo? Para allá. Hola. Ya, antes de presentarles entonces lo que adaptamos en nuestro proceso de extrapolación, le dimos como una vuelta a qué es lo que estaba pasando, porque estábamos viendo dos perfiles completamente diferentes. Un momento. Entonces, una de nuestras teorías para el sitio es lo que encontramos en Chile, que se llama la vaguada costera. Les presentamos rápido un pequeño vídeo de la vaguada costera, que es una niebla, y no es muy densas, que están muy cercanas a la superficie, y la encontramos sobre todo en el litoral central, entre las horas tempranas de la mañana, y dependiendo de la estación puede ser como hasta el mediodía o hasta una temprana tarde. Ya. ¿De dónde viene este fenómeno? En el Pacífico tenemos un anticiclón que ya, perdón por estas imágenes. En la parte sur de Chile, donde disminuye la altura de la cordillera de los Andes, va pasando directamente a Argentina. Entonces, en el lado chileno, esto no funciona. Gracias. En el lado chileno, cercano a la cordillera, esto causa una depresión cerca de la cordillera, lo que hace que... Dale otra vez, por favor. Ah, no, ya puedo. Que haya un vacío atmosférico en esa región que se va llenando con las capas que vienen del mar,
que se van comprimiendo como más abajo a esta vaguada costera. Entonces, como hacemos visitas a terreno, y esta presentación creo que les va a demostrar que tiene mucho sentido hacer hartas visitas a terreno a veces, aquí vemos fotos de alguna visita que habíamos hecho en donde efectivamente vemos este fenómeno. Ya. Pasando de nuevo al tema de la extrapolación, ahora bien, veíamos entonces que en el perfil, en las mediciones bajas, el perfil intradiario de las mediciones era similar a lo que habíamos visto con el LIDAR, ¿verdad? Y la medición de 120 metros. Y viendo aquí en esta gráfica el shear direccional entre 30 y 60 metros normalizado, vemos que hay una concordancia aceptable direccionalmente. Entonces, en teoría, decimos si entre 30 y 60 metros el comportamiento de los shear es similar, entonces podríamos asumir que también en las alturas más altas, entre las dos mediciones, el comportamiento va a ser similar. Así que lo que hicimos es tomar el shear de las alturas más altas de la validación del LIDAR, entre 80 y 140 metros, asumiendo que ahí ya el efecto de la vaguada costera no iba a ser tan grande. Ese shear lo aplicamos directamente en matriz 12×24, o sea, diario por direccional a la serie temporaria de 60 metros medida. En el próximo folio les muestro cuál es entonces el impacto de esas dos formas de extrapolación que hemos hecho. En negrita ven el perfil intradiario antiguo y en naranja ven el método antiguo. Como ven, se parece bastante al perfil que habíamos visto antes, el negrito, donde la magnitud en las horas de la noche es mucho más alto que en el día. Pero aplicando el nuevo perfil, vemos que la magnitud en las horas de la noche, sobre todo, empieza a disminuir y como que se acerca más a lo que esperaríamos en la altura de buje, o sea, la observación que habíamos tenido con el mástil y el LIDAR en las otras mediciones. Entonces hay impacto en el perfil intradiario, pero también en la velocidad total extrapolada. En específico para este proyecto, el impacto en velocidad corregida a largo plazo en altura de buje había un 5% de diferencia entre el método antiguo y el método nuevo, y aplicando la sensitividad del sitio, para los que no saben lo que es la sensitividad, es el cambio de energía que produce en un sitio el cambio de velocidad de 1 metro por segundo, ¿ya? Entonces en este sitio era un 1,9, y multiplicando el 5% por el 1,9 salimos en una diferencia de producción anual en aproximadamente un 10%. Eso por un lado, y igual intentamos ver cómo impacta eso en general en la energía horaria. Entonces aquí en grisita ven la distribución de energía horaria normalizada del método antiguo, en rosadito fucsia el método nuevo. Si suman todos los porcentajes de cada día, obviamente llegan al 100% producido en el día, ¿verdad? Entonces, observando esta gráfica, yo personalmente siento que no se ve tanta diferencia, o sea, no se esperaría tanta diferencia, porque, no sé, por ejemplo, en la hora 1 quizás es 0,5% la diferencia. Pero sumándolo al día completo, y lo también que es súper importante para Chile porque tenemos los bloques horarios, entonces vemos que tenemos los tres bloques, ¿verdad? El bloque A, bloque C, y como ven en la derecha, el bloque A y el bloque C son los mejor pagados. Aquí, para la visión de los bloques, hicimos como un promedio anual. Es como semi-cierto ese número, pero habría que hacer como un breakdown muy grande para resumir esto un poco. Entonces, en el bloque A y el bloque C, el ingreso por megawatt hora generado es el más alto, como por $70 en promedio al año. Y como ven, justo en esos dos bloques destaca
o sea, sobresalen mucho los ingresos del método antiguo. Es como, en total, como un 10%. Entonces eso quiere decir que en total podría ser que nuestro modelo financiero, con una serie temporaria o un perfil intradiario erróneo, que se basa al final todo en un perfil de medición que estimamos mal, puede tener un impacto de 10% y eso es harto. Ya. ¿Cuáles son entonces las conclusiones y recomendaciones que podríamos dar? En cuanto de los impactos al perfil diario del SHIFT, como ojalá hayan entendido, como una cosa impacta a la otra, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, un perfil intradiario malo, eso puede impactar en la extrapolación y en el comportamiento en general diurnal. Eso lleva, por otro lado, a una sobre o subestimación de la energía producida anual y también la serie temporaria intradiaria o anual, con la que se hace la modelación financiera y que también nos puede como estropear la modelación financiera y post-construcción, o sea, en operación todos van a decir ¿qué hicieron los de desarrollo? Que ahora no se están dando los números. Ya. Y nuestras recomendaciones serían, obviamente, ya con esta observación que hemos hecho, siempre mirar todas las capas del perfil intradiario, o sea, no ver todas las alturas juntas, siempre como ver por capas. También recomendamos hacer site visit, o sea, porque esas fotos con la vaguada costera las sacamos en sitio, pero como que nunca nos fijamos en eso. Y también conviene porque la gente que vive en los sitios, ellos saben todas las peculiaridades de sus sitios y quizás no lo expliquen con de la forma científica más adecuada, pero ellos saben lo que está pasando, entonces como que igual pueden ayudar. Y por último, eso igual ya sería en nuestro caso una recomendación interna para nosotros, descartar para todo lo que tiene que ver con análisis de energía nuestro mástil de 60 metros, porque aunque tengamos un perfil, o sea, aunque tengamos una matriz de extrapolación limpia ahora para llegar al comportamiento intradiario a altura de buje, lo estamos aplicando a una base muy errónea, no representativa. Eso. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Sergio. La MISNET considera una recomendación de un 2/3 de altura de medición respecto a altura de buje. Eso ya queda súper lejos. ¿Qué recomendación dan ustedes en términos de extrapolación? O sea, yo soy de Alemania, entonces yo siempre era muy fan de la regla de 2/3, por lo menos. Pero, a ver, en teoría, si se puede cubrir la altura de buje, ojalá que se cubra con mediciones. Y entonces, si alguien se está preguntando también, yo me lo he preguntado, ¿por qué están usando un mástil de 60 metros para extrapolar más de un 100%? Porque cuando nosotros empezamos con este proyecto era la única información que teníamos. Entonces, obviamente sabíamos que en algún momento íbamos a adaptar esa información y a mejorarla, pero era como el punto de partida. Pero en general, para contestar tu pregunta, yo creo que medir lo más cercano a la altura de buje. Y, o sea, no sé, hoy día es estándar entre 140 y 160 metros la altura de buje, entonces ojalá por lo menos tener un mástil de 140 metros, o sea, no por lo menos, tener un mástil de 140 metros. ¿Más preguntas? Gracias por la presentación. Este modelo de vida que tenemos familiarizado del ZX, cuando la gente de Camachaca lo mide, ¿cierto? Porque esa partícula no es un aerosol, eso no mide eso, ¿cierto? Entonces se hizo una discretización, se utilizaron solamente datos concurrentes cuando había medición de líder y mástil, o se usó todo mástil y lo que llegó al líder. Hicimos dos cosas. Se usa, o sea, tres cosas quiero contar. Rellenamos donde podíamos con los datos del LIDAR y hicimos la misma prueba, ¿ya? Como entre alturas, como un fill gap entre alturas. Y B,
aunque el mástil tenía peor disponibilidad, claramente, como tú dices, igual el comportamiento del shear direccional entre la validación del LIDAR, el mástil de 120 metros y el mástil de 60 metros en las alturas bajas es similar. Entonces eso nos da confianza y comparando también, porque el mástil tiene muy buena disponibilidad, ¿ya? Entonces ese como que nos da más certeza de lo que estamos viendo. Entonces, comparando también los datos del LIDAR con el mástil y la matriz de shear, igual nos decidimos usar la matriz del LIDAR porque igual nuestro mástil tenía solo 120 metros y queríamos llegar hasta 145 en este caso. Eso. Espera, ¿eso responde tu pregunta? Sí, igual Sí. para el control. Sí. Ya. ¿Alguien más? Muy claro todo. Pues vamos a la última presentación.